Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Un solo Dios, tres personas, en donde Wilhelmus a Brakel nos enseña que la clave para lograr una comprensión de Dios es lograr el equilibrio correcto entre la esencia de Dios como espíritu y la existencia de Dios como tres personas. Nos adentra significativamente en el misterio, explicando el concepto de tres personas dentro de una esencia. Y, a pesar de su profundidad y dificultad, Brokel nos explica por qué es esta doctrina realmente beneficiosa para el pueblo de Dios. Dicho esto, hermanos, comencemos. El Dios Trino. Una esencia, tres personas. Por Wilhelmus A. Brakel. Nos enfocaremos ahora en el misterio más misterioso de todos los misterios, la Santa Trinidad. A lo largo de la historia, todos los sectores opuestos a esta verdad han atacado este artículo de fe. La iglesia primitiva siempre la confesaba y defendía contra los sabelianos, arrianos y valentianos como una columna fuerte de la verdad. A pesar de que pueden discrepar entre ellos en lo que concierne a otras doctrinas, están unidos en su ataque contra la Santísima Trinidad. Hoy tenemos que defender este artículo contra socinianos, anabautistas, socinianos, arminianos y otros proponentes del error. Gracias sean dadas a Dios, quien siempre ha hecho que la Iglesia sea fiel a esta verdad. La Iglesia se mantiene firme en esta verdad hasta hoy mismo y es indudable que Dios la capacitará para permanecer firme hasta el día de Cristo a pesar de todos los que se oponen a ella. Antes de proceder a considerar esta doctrina y antes de meditar en ella, tenemos que comprender claramente lo siguiente. Primero, es importante entender que a Dios no lo podemos comprender en su esencia y su existencia. También tenemos que entender que somos seres humanos a quienes Dios le agradó revelarse lo suficiente como para guiarnos a la salvación, a conocer en parte y que tenemos solo la capacidad de captar un fragmento o la periferia de la doctrina que nos ocupa. El creyente no debe ni quiere entender más allá de las claras limitaciones, es decir, más de lo que al Señor le ha agradado iluminarle. Lo que sea que esté más allá de su comprensión o percepción, lo cree. Adora al invisible, que habita en luz inaccesible, que nadie puede ver, como lo declara 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16. Lo segundo, toda la palabra escrita de Dios, destinada al ser humano, usa lenguaje y palabras humanas que se relacionan con objetos tangibles. La maravillosa sabiduría, bondad y omnipotencia de Dios es tal que el hombre, por medio de sus expresiones terrenales, comprende temas espirituales. Por lo tanto, aquello que se presenta como antropropatos, como hombre, es decir, en un modo humano, puede entender como teoprepos, como Dios, es decir, en su dimensión divina. Tal es el caso con el lenguaje y vocabulario usados para revelar los misterios de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no aferrarse a las cuestiones tangibles de las que se derivaron las palabras ni reducir asuntos divinos al nivel humano. Más bien, tenemos que elevarnos más allá de asuntos y expresiones tangibles a fin de que en una forma espiritual agradable a Dios poder comprender lo que Dios dice concerniente a sí mismo. Tercero, debe entenderse que el Espíritu Santo solo puede ser comprendido por lo que las Escrituras revelan, no por la naturaleza. Por lo tanto, uno debe atenerse solo a las Escrituras y en toda sencillez creer su testimonio. Uno no debe exaltar su propia sabiduría más allá de lo que ha sido escrito. Hay que dejar de lado todo razonamiento humano y evitar todas las comparaciones imaginarias con objetos tangibles. Dichas comparaciones
en lugar de arrojar luz sobre el asunto, resultan en más oscuridad y tienden a desviar en lugar de promover un entendimiento correcto de este misterio. Quiera Dios santificarme y guiarme en lo que escribo y a mis lectores en lo que leen. La esencia singular del único Dios. Afirmamos y declaramos enfáticamente que hay un solo Dios. Así lo declara Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, con las siguientes palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, solo hay un Dios. Así lo declaró el apóstol en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6. Dios es uno. Así lo declara Gálatas capítulo 3, versículo 20. Porque hay un solo Dios, así lo declara 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Tiene que necesariamente haber solo un ser eterno, omnipotente y todo suficiente. Aún los más inteligentes entre los paganos lo han admitido. Los paganos más impíos de nuestra época, que no demuestran evidencia alguna de ninguna religión, reconocen la existencia de un solo Dios. La percepción entre los paganos de que hay muchos dioses parece originarse del conocimiento de la existencia de ángeles y quizá también de la comprensión errada del Espíritu Santo y el nombre plural de Dios, Elohim. La personalidad divina definida. Este Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser divino tiene una manera de existir triple, que se expresa en un lenguaje comprensible, a menos que los herejes encuentren aquí un pretexto. Es adjudicado en las Escrituras el nombre persona. Hebreos capítulo 1, versículo 3 hace referencia a tes hipostáseos autou, la imagen misma de lo que Dios es. Dado que la palabra hipostasis se refiere a un ser independiente, inteligente, en consecuencia la referencia es a una persona. Entendemos que esto se refiere a un ser incomunicable, que es totalmente independiente, que no comparte ninguna parte de otro ser. Lo mismo es cierto de los ángeles y los seres humanos, que en consecuencia son llamados personas. Por aplicación de este concepto, las entidades divinas son llamadas personas a fin de que al percibir la dimensión divina del antropomorfismo pudiéramos comprender algo de aquello que es incomprensible. Podemos considerar a una de las personas divinas en un sentido abstracto, es decir, fuera del contexto del ser divino, como lo expresa por ejemplo Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice que Cristo es la imagen misma de la persona, o sea, sustancia de su Padre. También podemos considerar a la persona en un sentido concreto, es decir, en unión con el ser divino, tal como lo expresa Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, según su naturaleza divina, dice que Cristo era en morfeteo, en forma de, es decir, teniendo el ser y la naturaleza de Dios, de manera que es igual a Dios. Así como la forma de un siervo incluye su personalidad, la esencia de su ser y las características, de manera similar, la palabra de Dios incluye su personalidad, la esencia de su ser y los atributos que constituyen la forma de Dios. La esencia divina consiste en tres personas. Este ser divino único subsiste en tres personas. No de una manera colateral, uno al lado del otro, sino que la persona que es una existe en virtud de la otra persona, ya sea por generación o procedencia. El hecho de que hay tres personas en el ser divino que es uno está tan claramente revelado en la palabra de Dios que no puede ser contradicho. Es evidente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero, es revelado en el nombre Elohim. Elohim es una forma plural que no se refiere a una ni a dos personas, sino que siempre expresa una pluralidad mayor que dos. Dado que las Escrituras se refieren expresamente a tres, estemos seguros
de su enseñanza de que el Dios único subsiste en tres personas. Es raro que Elohim sea usado en singular, nunca refiriéndose a dos, sino generalmente en plural, dado que sabemos que hay un solo Dios al cual, cuando nos referimos a su ser, no podemos darle una dimensión plural. El nombre Elohim indica claramente que hay una trinidad de personas. Número 2. Además, notemos que la forma plural de Elohim se usa también en conjunción con verbos, adjetivos o pronombres en plural, y que siempre va acompañado de un número plural. Esto se aplica a los siguientes textos. Entonces dijo Dios, o sea, Elohim, hagamos al hombre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando Dios, o sea, Elohim, me hizo salir errante, como lo declara Génesis 23, Él es Dios, o sea, Elohim, santo. Así lo declara Josué capítulo 24, verso 19. Acuérdate de tu creador, creadores. Allí sería en el original, como lo declara Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Tu marido es tu hacedor, tus maridos son tus hacedores. Así lo dice en el original. Así lo declara el libro del profeta Isaías capítulo 54, versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, Elohim. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Notemos que el nombre Elohim se integra con el nombre Jehová y que muy a menudo estos dos nombres son usados en conjunción entre ambos, indicando la unión de ser al igual que la subsistencia en tres personas. Toda vez que se use el nombre plural de Dios, Elohim, en un sentido singular, las personas son consideradas como un ser. Esto indica perienchoresin, es decir, la coexistencia interior, y que las personas divinas son inseparables del ser divino y las unas de las otras. Segundo, la Trinidad de personas es también evidente en textos en que el Señor se refiere a sí mismo como más de uno o dos. Por ejemplo, hagamos al hombre, Génesis capítulo 1, verso 26. El hombre es como uno de nosotros, Génesis capítulo 3, verso 22. Descendamos y confundamos allí su lengua, Génesis capítulo 11, verso 7. El uso de Dios en plural, al revelarse a sí mismo, revela la Trinidad de personas, siendo esta la razón por la que Eclesiastés capítulo 12, verso 1 dice en el hebreo original creadores al referirse a él. Es también evidente en los textos en que Dios habla de sí mismo como si estuviera refiriéndose a otra persona. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis capítulo 19, verso 24. Uno de los tres ángeles que hablaron con Abraham era Jehová, el Hijo de Dios. El que había aparecido en la tierra había causado esta lluvia del Señor celestial. Tanto el que convocó esta lluvia como el que hizo llover se conocen como Jehová. Dado que Dios es uno en su esencia, la referencia no puede ser de dos seres diferentes, sino más bien del Hijo y el Padre, siendo la segunda en la primera persona de la deidad, porque es el Padre que obra a través del Hijo y el Hijo obra en nombre de su Padre, como lo declara el Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 19. Tercero, para facilitar aún más la convicción interior del lector, considere con un corazón creyente esos textos que afirman expresamente que Dios es trinitario, no en su esencia, ousia, sino en personas, hipostases. El nombre Jehová se repite 3 veces en la bendición que Dios manda que se pronuncie sobre su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así lo declara Números capítulo 6, versos 24 al 26. En cada repetición, el nombre Jehová va acompañado de una actividad que en la administración del pacto de gracia es adjudicado específicamente al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Salvaguardar se adjudica al Padre, al Hijo, la manifestación de su gracia y al Espíritu Santo dar paz.
El apóstol Pablo, al expresar esto en su bendición de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, menciona a las tres personas dando prueba clara que la repetición del nombre Jehová debía verse como indicativo de tres personas. También encontramos esta repetición triple en Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice: Santo, santo, santo es Jehová. Este texto es usado en el Nuevo Testamento para referirse al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo podemos ver en Juan capítulo 12, verso 41 y en el libro de los Hechos capítulo 28, verso 25. Además, consideremos los siguientes textos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías capítulo 61, verso 1. De las misericordias de Jehová haré memoria. El ángel de su faz. Por Malaquías capítulo 3, versículo 1, sabemos que esto se refiere al Hijo, y dice, lo salvó, como lo declara Isaías capítulo 63, versos 7 al 9. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Isaías 63, verso 10. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, verso 6. Encontramos claras evidencias también en el Nuevo Testamento. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así lo declara Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así lo declara Mateo capítulo 28, verso 19. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así lo declara 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera carta del apóstol Juan capítulo 5, verso 7. Con todo lo escrito, hemos observado que hay tres personas en el ser divino. Una doctrina provechosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelan a sí mismos, interactúan con los creyentes y tratan a cada uno de una manera individual y distinta. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. El Espíritu Santo mora en el creyente como en un templo, como lo declara 1 Corintios 6, 19. Por todo esto, es evidente que Dios no puede ser exaltado excepto como tres personas, y que los que le honran y sirven como tales son los auténticamente piadosos en esta vida y salvos en el más allá. Es así que esta verdad es sumamente provechosa y esencial. Al procurar demostrar cómo podemos beneficiarnos de este misterio, seguiremos el orden de las personas divinas. Primero, Dios el Padre. Dios es considerado por los creyentes como el origen de todas las cosas y por lo tanto también de su salvación. Ellos pueden percibir que Él los ha elegido desde la eternidad para ser objetos de su amor eterno, para exaltarlos y para hacerles partícipes de una salvación eterna imposible de explicar, y que todo esto procede de Él, por medio de Él y para Él. Segundo, perciben cómo el Padre ha designado a su Hijo amado y unigénito a ser la garantía de los elegidos, a fin de dar a conocer a hombres y ángeles su justicia perfecta, su misericordia, sabiduría, libertad de la dispensación de su gracia y maravillosa benevolencia, siendo el propósito de esta revelación enriquecer su experiencia de salvación. Tercero, perciben que a fin de cumplir su propósito, el Padre creó al mundo y determinó que el hombre por su propia culpa cayera en pecado. Por su providencia sostiene y gobierna todo para beneficio y provecho de sus escogidos, a quienes ha nombrado como sus herederos o dueños del mundo entero. Cuarto, perciben que el Padre, según el consejo de paz, envió a su Hijo al mundo para asumir la naturaleza humana,
para sufrir y morir como garantía, para ponerlo bajo la ley, a fin de satisfacer la justicia del Padre con la obediencia perfecta de su Hijo, y así librar a los escogidos de culpa y castigo, otorgándoles el derecho de vida eterna. Quinto, perciben que el Padre envía su Espíritu Santo al corazón de los escogidos, para iluminarlos y regenerarlos, para guiarlos a Cristo, unirlos con Cristo por fe y siguiendo el camino de santidad, llevarlos a la gloria. Sexto, perciben que el Padre los recibe como sus hijos y herederos y por consiguiente los ama y cuida como tales. Esta reflexión produce en el creyente una mentalidad como la de un niño que hace que el alma se someta en humildad. Se regocija y se siente libre para exclamar: Abba, Padre. El alma se pone a sí misma y a todo su caso en las manos del Padre, depositando todo en ellas y viviendo de ellas, poniendo en ellas todas sus necesidades, porque es su Padre, compartiendo con él todos sus anhelos, estando dispuesto a obedecer a su Padre y servirle, de acuerdo con su voluntad. En consideración, Dios el Hijo primero, los creyentes lo perciben como el único garante calificado para conseguir que los hijos e hijas escogidos del Padre reflexionen maravillados en la inescrutable sabiduría de Dios al nombrar una persona tan calificada para ser garantía. Segundo, perciben el maravilloso amor del Hijo hacia el hombre, al punto de darse a sí mismo en el consejo de paz para garantizar el cumplimiento de la gran obra de redención. Tercero, perciben cómo a su debido tiempo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y asumiendo su naturaleza, sin avergonzarse de llamarlos hermanos con el fin de que pudieran disfrutar de comunión y compañerismo con él. Cuarto, perciben cómo por puro amor tomó voluntariamente sobre sí sus pecados como si él mismo los hubiera cometido. Perciben cómo él mismo con toda disposición sufrió el castigo que ellos merecían, satisfaciendo totalmente la justicia divina y reconciliándolos con Dios. Quinto, perciben que los ha unido a él como miembros de un cuerpo espiritual, siendo él la cabeza y ellos los miembros, siendo él el esposo y ellos la esposa, de modo que en él, el Hijo, son ellos hijos e hijas. Sexto, perciben que los lleva a Dios presentándolos al Padre diciendo: He aquí yo y los hijos que Dios me dio, como lo declara Hebreos 2:13. Aquí está la fuente de salvación, y aquí todas las perfecciones de Dios se manifiestan de una manera totalmente diferente y más gloriosa que en la obra de la creación y subsistencia providencial. Dios, el Espíritu Santo, es para los creyentes aquel que, de una forma misericordiosa y diversa, los hace partícipes y les aplica todo lo que Dios ha decretado para beneficio eterno de ellos, al igual que todo el mérito que el Hijo obtuvo para ellos. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo al corazón del creyente, y el Espíritu Santo mora en él como si fuera un templo. Antes de su regeneración, los escogidos son por naturaleza como todos los demás. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, como lo declara Judas 19. Porque es únicamente el Espíritu el que da vida. Están muertos en pecado y transgresiones, viviendo totalmente separados de Dios, sin tener percepción de su estado pecaminoso, ni de condenación, ni de salvación, ni vida espiritual, y ni siquiera las desean. El enfoque de la actividad de su alma y de todos los miembros de su cuerpo son las cosas de este mundo. Toda su actividad religiosa es mecánica, a fin de aquietar su conciencia. Descansan en sus propias obras y odian todo lo que se asemeja a la luz, la espiritualidad, la verdad y la piedad, especialmente cuando su encuentro con ellos es demasiado cercano, lo cual les causa gran incomodidad. No obstante, el momento en el que a Dios le place acercarse a los electos,
les da el Espíritu Santo, quien los ilumina y regenera y por fe los hace partícipes de Cristo y de todos sus beneficios. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, como lo declara Gálatas 4:6. Habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, lo declara Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. Consideremos de qué manera o en qué sentido reciben los creyentes al Espíritu Santo. Pregunta: ¿reciben los creyentes los dones del Espíritu o les es comunicada la persona misma del Espíritu Santo? Respuesta: la morada del Espíritu Santo en el creyente no es solo una presencia, como lo es la omnipresencia de la deidad. Tampoco es una relación externa que los considera hijos de Dios y objetos de su operación. Tampoco es una comunicación de sus dones como fe, esperanza, caridad, etc. En cambio, es la persona misma la que es dada a los creyentes, que mora en ellos de una manera muy difícil, si no imposible de comprender. Esta presencia excede infinitamente los límites de sus personas y aún así está en ellos de una manera extraordinaria. Primero, esto se hace evidente en los textos que dicen expresamente que el Espíritu Santo no solo les es dado, sino que mora en ellos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, versos 16 al 17. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice 1 de Pedro 1:11. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Argumento evasivo. Los dones del Espíritu Santo son identificados como el Espíritu Santo mismo en Hechos 10, versos 44 al 45. Respuesta: en los pasajes que mencionan al Espíritu Santo, no siempre ni en cada caso se puede entender como sus dones. Por lo tanto, este argumento no tiene validez porque entonces habría que demostrar que en los textos ya mencionados y otros similares la referencia es a los dones y no a la persona misma. Hay una clara distinción entre el Espíritu mismo, quien es dado a los hijos de Dios, y sus dones. Estos dones no enseñan, ni guían, ni consuelan, ni dan testimonio, ni regeneran, ni obran la fe, sino que es la persona, el Espíritu Santo mismo, quien obra e imparte estas cosas a cada uno según Él quiere. Los dones del Espíritu son dados también a réprobos, como lo declara Hebreos 6:4. No obstante, estos dones no les hacen partícipes de Cristo como lo hace la morada del Espíritu en ellos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Romanos 8:9. En conclusión, queda confirmado que la persona del Espíritu Santo mismo mora en el creyente de un modo inexpresable y aún así conforme al ser de Dios. Segundo, los pasajes donde los creyentes son llamados templo del Espíritu Santo confirman que mora en ellos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? 1 Corintios 6:19. Dios mismo, y no sus dones, moraba en el templo de Jerusalén. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29:45. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión, como lo declara el Salmo 76, verso 2. Tú que estás entre querubines, así lo declara el Salmo 81, dado que el Espíritu Santo mora en el creyente, como antes lo hacía en el templo, en lugar de tratarse solo de sus dones,
igualmente mora de manera personal en el creyente. Tercero, el creyente tiene un anhelo infinito que solo puede ser satisfecho por el infinito. Los dones que Dios otorga no son infinitos, por lo que no pueden satisfacer al creyente. Dios mismo tiene que ser y en su porción, y está unido con Dios en Cristo y es hecho perfecto en unidad. Juan 17:23. El creyente no solo tiene los dones del Espíritu, sino que tiene el Espíritu mismo. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.